Saludos de nuevo, estamos aquí, bueno, siguiendo con estas clases de fermentaciones en estado sólido. Esta vez vamos a ver un esquema típico de una fermentación en estado sólido, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, fíjense, aquí tenemos un sistema en el cual, bueno, podemos ver un fermentador. Ese fermentador en estado sólido tiene varias características, ahorita vamos a mencionar algunas de ellas, igual en la próxima lámina lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero quiero que vean un poco el esquema de cómo funcionaría una fermentación en estado sólido. Tenemos, por supuesto, nuestros procesos prefermentativos, igual que en el caso de la sumergida, donde tenemos una preparación del inóculo, del microorganismo que queremos masificar. Además de eso, tenemos que hacer la preparación del medio de cultivo. Muchas veces hay que moler, picar, etcétera, etcétera, ese medio de cultivo, hacerlo en trozos más pequeños para que sean más asimilables por el microorganismo, y además de eso hay que hidratar y esterilizar. Esta esterilización tiene un doble propósito. La primera, por supuesto, disminuir la concentración de microorganismos que hay allí, pero también hay que hacer otra cosa bien importante, especialmente en los sustratos que son almidonados, es decir, que tienen almidón como fuente de carbono, es que hay que gelatinizar los almidones. Y se gelatinizan los almidones cuando se cocinan o se esterilizan con bastante calor y estos además están húmedos. ¿Okay? Es lo que le pasa al arroz. Tú ves un arroz que está seco y un arroz que está cocinado y se ve la diferencia, ¿no? En el caso de un arroz gelatinizado con respecto que es el cocinado con respecto a uno crudo que no está lo suficientemente disponible para el microorganismo. Esa gelatinización, por supuesto, cambia la conformación de los almidones y lo hace más disponible para que el microorganismo pueda utilizarlo y crecer a expensas de este. Bueno, entonces, en este sentido, tenemos entonces, la preparación del inóculo y la preparación del medio. Una vez que eso está listo, se empaca entonces el lecho o la cama, como ustedes le quieran decir, y entonces aquí tenemos un fermentador que se agita, tiene una agitación por paleta, ¿okay? Y una agitación que hace una rotación sobre su propio eje, pero a su vez también esta paleta se mueve en en una dirección traslacional. Yo, de hecho, a veces a estos sistemas le llamo sistema de agitación planetario, porque tiene un sistema de rotación sobre su propio eje, pero a su vez este también se mueve. Es como cuando se hacen tortas con la batidora, los ejes de la batidora, las paletas de la batidora dan vueltas sobre su propio eje, pero a la vez uno con la mano hace el movimiento bueno, de que las paletas lleguen a todas las partes del bol donde está la masa, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona más o menos así. Por aquí entonces hay una entrada de aire, estas líneas punteadas, y vamos a definirlo de una vez en este momento porque lo vamos a ver varias veces más adelante en esta clase. Estas líneas punteadas indican una placa cribada. Una placa cribada es una placa que tiene huecos, ¿ok? De diferentes tamaños. Por ejemplo, una placa cribada, ustedes han visto los molinos de carne, que es una placa redonda que tiene huequitos, es una placa cribada, ¿ok? Entonces las cribas son los huecos, ¿ok? Y entonces eso está así porque a través de esos huecos, entonces uno puede forzar o hacer pasar aire, ¿ok? A través de un sistema que se denomina aireación forzada. En este caso de las fermentaciones sólidas, vamos a tener dos tipos de aireación. Puede ser aireación superficial, vamos a ver más adelante varios ejemplos de ella, o puede haber aireación forzada, es decir, yo obligo al aire a pasar entre las partículas sólidas, entre los espacios aéreos interpartículas de ese sustrato donde va a crecer el microorganismo. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso, bueno, tenemos que preparar el aire tiene que ser filtrado, tiene que estar estéril, tiene que ser húmedo. Acuérdense que aquí el agua es un factor limitante. Si yo empiezo a pasar aire seco, no voy a oxigenar el proceso, lo que estoy es secando el medio de cultivo. Entonces, tiene que estar húmedo para que no vaya a haber problemas con el agua. Y también puede ser enfriado o calentado dependiendo de la temperatura que se quiera alcanzar. Después que termine el proceso, están los procesos postfermentativos, que son estos que tenemos acá, ¿ok? Y pues debe haber una disposición de los desechos y, por supuesto, un producto terminado, ¿ok? Ya sea biomasa, alguna enzima, lo que sea que hayamos producido en ese proceso fermentativo. Bueno, aquí tenemos entonces un esquema un poquito más, el mismo esquema anterior, pero fíjense, aquí tenemos nuestro fermentador, aquí tenemos nuestra placa con huecos, a través de la cual se hace pasar aire, aireación forzada. Todo esto gris es el medio de cultivo. Imagínense que son granos de arroz, cáscara de arroz con harina, lo que sea, ¿ok? Entonces allí ustedes pueden ver cualquier cosa de eso.
Aquí tenemos nuestras paletas de agitación. Las paletas agitan en este sentido y también se mueven a lo largo de todo el fermentador. Fíjense que en este caso incluso puede estar encamisado, ¿ok? Hay una camisa que choca, que toca la parte externa de las paredes del fermentador y uno por ahí pasa agua fría o caliente a la temperatura que uno le convenga, pues, de esta manera de regular la temperatura del proceso. El aire, bueno, tiene una entrada, pero a la vez tiene una salida, que es esta que está acá, y podemos tener también sensores de temperatura, ¿ok? Pues esos sensores pueden estar hacia el centro o en su defecto pueden pueden haber varios sensores, por ejemplo, de temperatura en diferentes alturas del espesor de lecho, en diferentes partes del espesor de lecho, para poder tener una temperatura homogénea, una lectura representativa de lo que está pasando en todo el fermentador. Bueno, aquí tenemos aquí a escala macro, está la pared del bioreactor, está el espacio gaseoso. Cuando se habla del espacio gaseoso es la capa de aire que está sobre el lecho, sobre la cama, sobre el medio de cultivo, ¿ok? Pero también se refiere a los espacios aéreos interpartículas que hay entre los granos de arroz o entre las partículas del medio en general, ¿ok? Y por supuesto la cama de fermentación, cómo se empacó, cómo quedan los espacios aéreos, entre otras cosas que tiene que ver con esa parte macro. Y a escala micro, tenemos por supuesto las partículas de sustrato, tenemos los espacios interpartículas y por supuesto la biomasa que está ocurriendo en ese punto. ¿Ok? Entonces, cada una de esas cosas, bueno, uno las tiene que ir manejando para poder controlar de una mejor manera las variables que nos van a afectar este proceso fermentativo. Aquí tenemos los tipos de fermentadores en fermentaciones en estado sólido. Fíjense que tenemos de 4 tipos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Entonces, fíjense que el primer grupo es un grupo que tiene, fíjense, no tiene mezcla y tampoco tiene aireación forzada. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esas características que están allí de ese tipo de fermentadores. Entonces, el ejemplo típico de esto son las bandejas. Unas bandejas en las cuales hay un material en el fondo de la bandeja y entonces uno le hace pasar aireación superficial encima de esa bandeja. Por eso es que en este proceso no podemos tener espesor de lecho muy alto, o sea, mucha cama, mucho medio de cultivo, porque si no, el proceso se hace menos efectivo porque el aire solo está pasando en la superficie. También tenemos los que tienen mezclas y además no tienen aireación forzada. Fíjense que el aire sigue pasando por arriba, por la superficie, en ambos casos. En este caso es un tambor rotatorio que da vueltas, es un tambor que está en unos roles y el tambor está dando vueltas en este sentido. El mismo tambor da la vuelta, ¿ok? Pero también están los de tambor fijo, pero que hay unas paletas que se mueven internamente, que son estas negras que están acá, ¿no? Entonces ellas se mueven, cuando esta está abajo, esta está arriba y viceversa, y entonces en ese sentido puede haber un efecto de movimiento en este sentido, ¿no? También están los fermentadores empacados o los lechos empacados con aireación forzada. En este caso es un fermentador en el cual no hay mezcla, pero sí hay aireación forzada, ¿no? Entonces uno empaca el lecho y se obliga a pasar el aire a través de ese lecho. Y están los lechos empacados con aireación forzada y con agitación. Entonces aquí tenemos este ejemplo que es un ejemplo de alta presión, que es un lecho fluidizado. En este caso no solamente hago pasar aire, sino que el aire entra a mucha presión y entonces incluso puedo mover algunas de las partículas que están allí. ¿Okay? Entonces eso se llama lecho fluidizado, el lecho se mueve, ¿ok? A medida que lo voy aireando. Pero también están los lechos en los cuales yo estoy agitando con unas paletas como estas que están acá, pero a su vez también estoy metiendo aireación forzada, ¿ok? Y en este caso tenemos un tambor rotatorio donde yo hago pasar aire en este sentido, la flecha indica la dirección del aire y después lo obligo a pasar a través de los espacios aéreos interpartículas y en ese caso también estoy agitando y también estoy haciendo aireación forzada. Entonces simplemente para que vean que están estos 4 tipos y bueno, por supuesto a medida que nos acercamos al grupo 4 son los más complicados, los que requieren más diseño y por supuesto son más costosos porque tienes que ponerle más elementos cuando quieres airear forzadamente y cuando quieres agitar también, ¿ok? Lo más sencillo, por supuesto, son las bandejas sin aireación. Entonces, en ese caso, ahí hay algunas maneras de manejar todo lo que tiene que ver con el suministro de aire, disipación de CO2 y calor metabólico. Eso lo vamos a ver después cuando veamos algo de escalamiento. Bueno, aquí están las fases presentes en un reactor para fermentación en estado sólido. Aquí tenemos entonces
Este es el espacio aéreo superficial, este es un espacio aéreo que está sobre la cama, sobre el lecho, ¿ok? Estos son el sustrato, la parte gris representa todo lo que tiene que ver con el medio de cultivo. Imagínense que esto es arroz o es cáscara de arroz con harina o es alguna harina que está allí, ¿ok? Algún sustrato que es particulado y entonces entre las partículas hay aire, ¿ok? Entonces, bueno, ahí podemos tener una mezcla entonces del sustrato con capas de agua y además biomasa y los espacios aéreos entre partículas, ¿ok? Esta es la pared del bioreactor y fíjense entonces cómo se disponen esas partículas, ¿no? Esta parte gris está representado por estas partículas, cada una de esas partículas es una partecita del medio de cultivo, ¿ok? Y entonces fíjense cómo entre las partículas hay espacios aéreos. Acuérdense que aquí, acuérdense de la clase anterior, la fase gaseosa es la fase continua, a diferencia de la fermentación sumergida, donde la fase continua era una fase líquida y más bien ahí estaban contenidas algunas burbujas, ¿ok? Pero en este caso es totalmente al revés. Fíjense cómo crece un hongo filamentoso en esas partículas. Fíjense que tenemos nuestro espacio aéreo entre partículas. En esos espacios aéreos pueden haber algunas gotículas, ¿ok? De agua, de humedad, ¿ok? Y fíjense entonces cómo un hongo va creciendo, entonces se entrelaza y va colonizando cada una de las partículas. Capaz este nació acá, pero se vino para acá, y este nació aquí, se vino para este otro lado que está acá, y al final él va ocupando los espacios interpartículas. De hecho, al final él ocupa todo eso y casi no quedan espacios interpartículas cuando termina la fermentación, ¿ok? Eso queda completamente empaquetado allí. Fíjense en este caso, cuando estamos hablando de un organismo unicelular, ya no hongo filamentoso, fíjense entonces que se forma una capa de biofilm, que es esta que está acá, que contiene humedad. Además de eso, tiene algunos componentes nutricionales, restos de almidón, algunos sales minerales, etcétera, que vienen del mismo medio. ¿Okay? Y por supuesto, el microorganismo que está creciendo alrededor, hace como una capa, una biopelícula alrededor de estas partículas nutritivas. ¿Okay? Entonces son dos maneras distintas de crecer. Una que es unicelular, por ejemplo, levaduras, ¿okay? Y otra que es de hongo filamentoso, formación de micelio. ¿Okay? En ese caso tenemos eso que está allí. Fíjense entonces un detalle de cómo sería, aquí tenemos una capa de humedad. Y fíjense cómo el micelio puede penetrar inclusive dentro de las partículas y estar también en la parte de afuera, ¿no? Entonces, pero claro, tiene una cierta penetración y no llega muchas veces hasta el centro de la partícula, pero de aquí él está tomando nutrientes y permite su crecimiento, ¿ok? Fíjense entonces además cómo es la biocapa cuando es un organismo unicelular, donde es una capa homogénea que rodea completamente el sustrato. Insisto, mezcla de humedad con microorganismos y algunos elementos nutritivos. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las dos formas de crecimiento en este tipo de fermentaciones. Fíjense, compárenla con las fermentaciones sumergidas, ¿no? Y fíjense la diferencia entre cada uno. ¿Cómo escojo un bioreactor para fermentación en estado sólido? Bueno, aquí nos hacemos varias preguntas. Porque tenemos que decidir si es una bandeja, si es con aireación superficial, si es con aireación forzada, si es con agitación, si es sin agitación, ¿ok? Si combina agitación con aireación forzada, ¿ok? Entonces todo eso nos hacemos varias preguntas. El proceso incluye algunos lotes o a unos pocos kilogramos. Si la respuesta es no, entonces puedo utilizar otro tipo de bioreactor. Si la respuesta es sí, entonces puedo utilizar bandejas, ¿ok? Entonces, si utilizo bandejas, entonces es el bioreactor de fermentaciones en estado sólido más sencillo que hay. ¿Okay? De hecho, nosotros usamos bandejas para hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Y entonces sería esa la respuesta. Si no, si la respuesta es no a esa pregunta, entonces viene la siguiente pregunta. ¿El organismo tolera mezclas infrecuentes o continuas? ¿Frecuentes o continuas? Entonces la respuesta es sí, la respuesta es no, no muy bien, entonces se tiene que minimizar la agitación, entonces tenemos que irnos hacia unos bioreactores donde la agitación sea intermitente, esporádica o simplemente no agite nada. Si la respuesta es sí, entonces hay que considerar los tipos agitados como los que vimos en las láminas anteriores. ¿Okay? Entonces pues la siguiente pregunta, ¿el organismo crece muy rápidamente? Si la respuesta es no, entonces podemos utilizar
un tanque, un elemento rotatorio, un tanque agitado sin aireación, porque la tasa de crecimiento no va a ser tan demandante en crecimiento y por lo tanto no se va a generar mucho calor metabólico. Pero ahora, si crece muy rápidamente, entonces es necesario colocar aireación forzada, porque si crece muy rápido va a haber más calor metabólico y por consiguiente entonces vamos a tener problemas de calor si no aireamos ese bioreactor. Okay, entonces, bueno, así más o menos como uno va eligiendo y va decidiendo cuál es el bioreactor más sencillo. Nosotros nos fuimos por el de la bandeja porque es el que requiere menos tecnología, son los más baratos. Y además uno puede jugar con ciertas variables para que no haya problema, a pesar de que no aireo ni siquiera superficialmente y a pesar de que no agito, porque en nuestro proceso no está recomendada la agitación. Entonces nosotros ahí podemos tener algunas cosas bien interesantes que se pueden manejar y las vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos algunos fermentadores sin aireación y sin mezcla. Ya vimos entonces que puede ser un cuarto de incubación, es decir, un cuarto gigantesco que yo tengo condiciones controladas, es hermético, no hay entrada de contaminantes, además de eso tengo una alta humedad relativa, entre otras cosas que se pueden manejar allí, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces ese cuarto de bandejas. Además tenemos un incubador, es decir, un recipiente más pequeño donde yo puedo meter bandejas adentro, más fácil de controlar las variables, no es un cuarto gigantesco, pero bueno, nos limita por supuesto el tamaño de eso. Y lo otro es una bandeja normal y esa bandeja normal o incluso una misma bolsa puede ser un fermentador en estado sólido o incluso una bandeja metida en una bolsa también para no tener que estar modificando condiciones de un cuarto entero. Yo mantengo mis condiciones microclimáticas dentro de la bolsa. En nuestro caso, nosotros no utilizamos una bolsa para generar el microclima en la bandeja de alta humedad y no contaminación, sino que utilizamos otra bandeja para tapar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nos sale mejor porque evitamos el uso de mucho plástico, porque si no vamos a generar grandes cantidades de basura, además que por eso saldría más costoso porque habría que comprar bolsas todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esos son fermentadores sin aireación y sin mezcla. Pero aquí tenemos un ejemplo de ellos, bandejas envueltas en en bolsas plásticas. Esto es un laboratorio donde yo trabajé hace muchos años atrás, ¿ok? Y funciona más o menos de esta manera. Fíjense cómo el arroz está crecido con el hongo, ¿no? Y aquí está la bolsa plástica y se incuban de esa manera, ¿ok? Bioreactores con aireación forzada y sin mezcla. Aquí tenemos entonces unos bioreactores donde hacemos pasar el aire. Acuérdense que la flecha siempre indica el paso del aire, ¿ok? Nuestra placa cribada aquí abajo y nuestro lecho. Entonces el aire pasa entre las partículas. Fíjense este otro esquema diferente, que tenemos un tubo en el centro. Ese tubo es hueco, o sea, tiene muchos huecos, está cribado, ¿ok? Y entonces el aire pasa a través de esos huecos por diferentes puntos, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y entonces eso permite entonces el paso de aire en ese sentido. ¿Okay? Entonces puedo pasar el aire a través de la placa cribada, pero también a raíz del tubo para permitir entonces controlar mejor las condiciones en el centro del lecho, que es donde más puede haber problemas. Aquí tenemos entonces un tambor agitado donde podemos hacer pasar aire a través de la partícula. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces otro tambor donde tenemos la placa cribada y hacemos pasar aire forzadamente en este sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, la creatividad es el límite acá, ¿no? Fíjense que aquí tenemos otro sistema bien interesante, ¿ok? Donde podemos ver el diseño del ancho y la altura, ¿ok? Eso me permite definir bastante bien cuáles van a ser las condiciones y cuál es el tamaño ideal, porque si lo pongo muy grande, no, hazlo tan grande como pueda. Capaz ahí se va a hacer más difícil el control de las variables. En cambio, bioreactores, varios más pequeños, pudiera ser más sencillo la agitación y la aireación, ¿ok? En cada uno de ellos. Entonces hay que definirlo bien para saber cuál es el mejor bioreactor en este caso. Aquí tenemos algunos bioreactores con aireación forzada y sin mezcla. Fíjense que en este caso tenemos unas láminas que a través de las cuales se puede pasar agua internamente y entonces yo puedo poner material entre las láminas, de tal manera que yo puedo controlar la temperatura de ese bioproceso a través del pase de aire o aire enfriado o incluso agua dentro de esas láminas. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un sistema que está allí. Y aquí tenemos bioreactores con rotación o con mezcla. En este caso, aquí tenemos entonces un tambor
que da vueltas, ¿ok? Y entonces él da vueltas en este sentido. Entonces el sustrato lo que hace es subir y cae, sube y cae, es una manera de agitar. También podemos tener el mismo tambor, pero con baffles, con deflectores. Eso ayuda también a la agitación, ayuda a romper las partículas y entonces eso me mejora. O incluso también podemos tener tambores donde no se mueve el tambor, sino que hay unas paletas que se mueven en este sentido. Hacen así un movimiento en este sentido. ¿Ok? Tenemos también bioreactores con rotación y con mezcla, entonces. Tenemos entonces estos bioreactores igual acá con rotación y mezcla. Aquí tenemos entonces el diseño, ¿ok? De cómo se va a meter aire, si hace falta humedecer, también podemos humedecer con estos sistemas que están acá, ¿ok? Los sistemas de adición, cómo se van a adicionar, las variables de operación, como por ejemplo el momento de las adiciones de aire, de un poquito más de agua, de algún nutriente que le haga falta agregar allí, ¿ok? Condiciones, variables de operación, como la forma como vamos a meter el aire, la temperatura del aire, la tasa de flujo, la humectación de ese aire, ¿okay? El diseño, a qué inclinación va a tener, la presencia o ausencia de un encabezado dentro del fermentador. Entonces son variables de diseño que podemos y de operación que podemos modificar para poder hacer entonces este fermentador. Aquí tenemos, bueno, también entonces dentro de las variables de orientación tenemos la tasa de rotación, ¿ok? En ese sentido, ¿ok? Y el tamaño de los baffles también, de los deflectores, y también por supuesto el tamaño de las paletas, tenemos la forma de las paletas, ¿ok? En este caso que tenemos acá, y por supuesto la velocidad y forma de agitación también es importante en cada uno de esos. Entonces, todo esto es diseño, todo esto son variables de operación que tenemos que aprender a manejar y saber que están disponibles si acaso nos hace falta un fermentador de este tipo. Bueno, aquí tenemos entonces también otro más diseño, tenemos, bueno, con agitación y aireación forzada, el ángulo de inclinación de la paleta, la forma de agitación. Aquí tenemos un tambor que se mueve en este sentido, otro que hace recirculación de aire, simplemente para que vean que hay una gran cantidad de formas de hacer bioreactores, y fíjense que los son más diversos que los fermentadores en estado sumergido. ¿Okay? Aquí tenemos algunos bioreactores con mezcla continua y aireación forzada. ¿Okay? Tenemos este que ya les había mencionado, pero este tiene una agitación en espiral. ¿Okay? Entonces el aire viene de arriba hacia abajo y este agita en este sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, es una manera también de agitar distinta a la que ya les había mencionado anteriormente. Tenemos los del lecho fluidizado. Aquí podemos tener unas paletas que ayudan a agitar, el aire entra a bastante presión y las partículas se mueven y saltan. ¿Ok? En este caso podemos tener unas que suben y vuelven a bajar, suben y vuelven a bajar, y también es una manera de agitar. No tiene partes internas móviles, pero en la presión ayuda a hacer ese tipo de agitación y homogenización de variables. Aquí tenemos bioreactores para fermentaciones continuas. Fíjense que aquí se utiliza en este caso un tornillo sin fin, ¿no? El material se encuentra en este tornillo y el tornillo va dando vuelta a una cierta velocidad, de tal manera que la permanencia del material sólido, ¿ok? Está asociada a la velocidad de rotación del tornillo. Entonces tú dices, bueno, desde el inicio hasta el final, eso tiene que pasar 2 días, ¿ok? Entonces yo le doy vuelta al tornillo de tal manera de que ese proceso yo voy metiendo material fresco, ¿ok? En uno de los extremos del tornillo, y entonces él va dando vueltas y va moviendo el material y a los 2 días va saliendo por el otro extremo, si es que esa es la característica. Entonces, este tipo de cosas también existen para fermentaciones en estado sólido. Bueno, aquí hay algunas dificultades para el control de condiciones en un bioreactor para fermentaciones en estado sólido. Esta quiero que se la lean, ¿ok? Y la revisen en el PDF, porque esta lámina la vamos a discutir en el día de la discusión de nuestro proceso. Anótenla y leanla bien y vamos a discutirla, ¿ok? Esta también la vamos a discutir ese día, transferencia de calor y masa en bioreactores de fermentación en estado sólido. Vamos entonces a discutir estas dos en ese sitio, ¿ok? En el día de la discusión. Aquí está la transferencia de calor en bioreactores aireados o no. Fíjense, en este caso tenemos aireación superficial en el de la izquierda, aireación forzada en el de la derecha. Fíjense entonces que el aire circula y va arrastrando aire caliente con CO2
y va suministrando oxígeno. Pero esto, por supuesto, tiene una cierta eficiencia dependiendo de la profundidad del lecho. Si el lecho es muy profundo y la aireación es solo superficial, obviamente que hay un compromiso que tiene que haber entre el espesor del lecho, en la profundidad del lecho, cuántos medios estés colocando y la aireación superficial que tú vas a colocar allí. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque aquí el problema es que aquí tenemos gas estático hacia el fondo y hay una difusión de CO2 y oxígeno gracias a la circulación de ese aire. Distinto a lo que pasa en la aireación forzada, donde el aire pasa entre las partículas. ¿Ok? Entonces ahí el aire va arrastrando, va dejando humedad porque el aire está húmedo, va haciendo movimiento, va arrastrando CO2 y va dejando también oxígeno. Esa es la diferencia entre aireación superficial y aireación forzada. Aquí tenemos la transferencia de oxígeno en cultivo sólido y sumergido. Esta ya la habíamos visto, ¿ok? Cómo el oxígeno va de la burbuja de aire al medio líquido, en este caso es una fermentación sumergida. En el caso de la sólida, fíjense que es al revés. El oxígeno tiene que pasar la capa de humedad y llegar a la partícula del sustrato donde en principio se está utilizando y el microorganismo está creciendo bajo esas condiciones. Entonces, bueno, en ese caso esa es la diferencia entre uno y otro. Siempre va a haber una capa limitante que va a limitar de alguna manera o va a ejercer una resistencia al movimiento de oxígeno en el sistema. Bueno, aquí tenemos unas fotos de mi tesis de pregrado donde yo hice se llamaba fermentación en estado sólido para el crecimiento de un hongo. Lo primero que hice fue determinar el medio de cultivo, entonces probé varias fermentaciones. Aquí tenemos la foto de varios medios de cultivo y cómo crece. Donde más blanco esté, más crecimiento hay. Y este es el color del medio, prácticamente un color marrón oscuro. ¿Ok? Entonces, fíjense, dependiendo de la composición del medio, voy a tener mayor rendimiento. Eso hay que saberlo, cuál es el medio de cultivo óptimo para tu microorganismo. Eso se hace a pequeña escala. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, otra variable que en este caso era el contenido de agua. ¿Okay? Entonces aquí yo veía que entre 30 y 70% el crecimiento era más o menos el mismo. ¿Okay? Aquí tenemos otro factor donde evalué el tamaño del inóculo. Entonces yo tenía que ver a qué tamaño de inóculo era lo mínimo necesario para poder tener entonces la mejor condición posible y que el hongo invadiera el medio lo más rápido posible. ¿Okay? Aquí tenemos también el espesor del lecho. Fíjense que tenemos condiciones con varios espesores del lecho. En la próxima lámina, esto tenía aireación forzada también. ¿Ok? Pero fíjense cómo iba creciendo, ¿no? En este caso, en el anterior está viendo el espesor del lecho con aireación forzada. Estos eran los humidificadores del aire, esto que está acá, y el aire entraba por acá y salía por aquí, ¿ok? Y entonces yo veía varios espesores del lecho, ¿ok? Y ahí veía cuál era el rendimiento en cada uno. Y estos eran espesores del lecho sin aireación forzada, y entonces ahí también veía cuál era el crecimiento en cada uno de ellos, ¿ok? Esto es un espesor, también está viendo espesor del lecho, pero a un ancho mayor, a un ancho de fermentación mayor. Fíjense que estos están un poquito más blancos, fíjense que estos están un poquito menos blancos, ¿ok? Y cuando yo trato de ver acá, en este caso, ¿ok? Una relación de los sólidos iniciales como una diferencia entre los sólidos iniciales con los sólidos de peso inicial y peso final, ¿ok? Fíjense que yo tengo una relación lineal hasta el tercer espesor del lecho, que sería este que tenemos acá, ¿ok? Hasta este espesor del lecho que tenemos acá. Pero en el cuarto y el quinto, fíjense que el espesor del lecho cambia y eso me dice que ya hay una condición limitante. No solamente se ve por el crecimiento del hongo, aquí se ve mucho más denso el hongo que en estos dos casos, ¿ok? El espesor del lecho muy alto, se acumula más calor, porque aquí yo no estoy metiendo aireación, ¿ok? Entonces aquí tenemos ese problema y entonces eso trae como consecuencia una limitación en el crecimiento que se ve reflejado en el cambio de peso seco al final del proceso. ¿Okay? Bueno, señores, esto lo podemos discutir un poquito con más detalle en la próxima clase, en nuestra sesión sincrónica, y nos vemos en la próxima entonces donde vamos a estar hablando de procesos post-fermentativos. Nos vemos en la próxima, muchachos. Saludos.